producción. Hola niños y niñas, yo soy la maestra Giovanna y recuerden que este es el curso de sexto de primaria y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante, que es el cuidado del suelo. ¡Vamos, queridos niños! Bueno, para iniciar la clase, queridos estudiantes, te invito a que saques tu cuaderno de apuntes, donde tú vas a poder registrar las cosas más importantes de la clase. Y utiliza lápices de colores, marcadores, para que tus apuntes sean atractivos y llamativos. Muy bien. Para seguir con la clase, les voy a contar un dato curioso. ¿Sabías que existen animales ecológicos? Piensa, ¿qué animales serán ecológicos? Ya me acordé. La llama. Los camélidos, como la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, son animales ecológicos. Y tú te preguntarás, ¿por qué son animales ecológicos? Son por sus patitas. En sus patitas son muy suaves. Sus patitas son súper suaves, son como almohadillas. Las yemitas de sus patitas son tan suaves que al caminar no desgastan el suelo, no lo erosionan. Qué interesante, ¿verdad, niños? Bueno, también la llama es considerada como podadora. El momento en que se alimenta, este animal consume los pastizales como estuviera podando. ¡Qué interesante! En cambio, los animales como es el ovino, el vacuno, tienen pezuñas, que cuando caminan empiezan a compactar la tierra y erosionan y desgastan el suelo, queridos estudiantes. Además, la oveja, el momento de alimentarse, arranca los pastizales desde la raíz. Ahora, mi querido estudiante, piensa. Existen acciones para cuidar el suelo. ¿Qué acciones podemos tomar ante la erosión y el desgaste del suelo? Primero, debemos reforestar. Tenemos que empezar a plantar árboles en los lugares que han sido talados los árboles de manera indiscriminada. ¿Y para qué tenemos que reforestar los árboles? Para que las raíces puedan evitar la erosión, ya sea de las lluvias o el viento. Muy bien. También debemos de evitar el arrojo de la basura o algunas sustancias tóxicas al suelo, como son los pesticidas. Los pesticidas desgastan y erosionan el suelo y además estas sustancias tóxicas matan los microorganismos o la materia viva que existe en el suelo, lo elimina. A esas lombrices que alguna vez les he mostrado en la clase, al humus y las bacterias que se encuentran en el suelo, mueren a causa de estas sustancias tóxicas. Y de esa manera el suelo empieza a desgastarse y a erosionar. Muy bien. Otra acción que debemos tomar en cuenta frente a la erosión y el desgaste del suelo es usar una técnica de cultivo apropiada.
como es el cultivo de andenes. Este cultivo de andenes es una técnica ancestral. Esta técnica lo utilizaban nuestros abuelos. ¿Y en qué consiste esta técnica de cultivo? Esta técnica de cultivo son plataformas donde se empieza a sembrar y está en forma horizontal. Y esta técnica la utilizaban los tihuanacotas 500 años después de Cristo. Ya ellos ya habían construido andenes. También podemos observar los andenes en la región de las laderas del lago Titicaca. Otra acción que debemos tomar en cuenta para cuidar el suelo es plantar árboles alrededor de los cultivos. Alrededor de los cultivos debemos de plantar árboles. ¿Para qué? Te preguntarás tú. Para que el viento no pueda erosionar y desgastar el suelo. Si existen árboles alrededor de un cultivo, protege, es como una cerca. Muy bien, seguiremos aprendiendo. Otra de las acciones que debemos tomar en cuenta para el cuidado del suelo es hacer surcos para mejorar el riego y evitar la salinización del suelo. Muy bien niños. Por último, debemos de rotar o alternar cultivos. ¿Para qué? Para permitir que el suelo recupere los nutrientes que necesita. ¿A qué se refiere con rotar? Un ejemplo, en un espacio, en un terreno, un año podemos plantar cebolla. El siguiente puede ser repollo y la siguiente, otro cultivo puede ser, digamos, tomates. A eso se refiere la rotación de cultivos. Y alternar también los cultivos. ¿Y a qué se refiere alternar? Imagínense en un territorio. Un año sembramos, el otro no. El otro sí, el otro no. Y así sucesivamente. ¿Y esto para qué, queridos estudiantes? Para que el suelo pueda descansar y recupere los nutrientes que necesita el suelo. Así que, mi querido estudiante, recuerda que rotar o alternar es una opción para cuidar nuestro suelo. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Muy bien. Ahora nos pondremos un poquito a reflexionar. Está en nuestras manos el cuidado del suelo. Muy bien. Cuando se trata del planeta Tierra o del cuidado del planeta Tierra, se empieza del cuidado del suelo, porque el suelo es en el lugar que más habitan los seres vivos. Es el lugar donde todos los seres vivos y las plantas habitamos. Así que para el cuidado del planeta tenemos que empezar a cuidar el suelo. Recuerden, queridos estudiantes, primero cuidar el suelo, que es un elemento fundamental de nuestro medio ambiente. Antes de despedirme, queridos estudiantes, les invito a ver el siguiente video para que ustedes se pongan a reflexionar y a analizar sobre el cuidado del suelo. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, chao. Queridos estudiantes, parece que nos espera una gran aventura. Vayamos al pasado. ¡Cuánta agua y vida en este pueblo! Antiguamente nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo como los andenes y los sucacollos.
Aprendamos de nuestros antepasados y valoremos las prácticas ancestrales. Técnicas de cultivos adecuados para el cuidado del suelo, como son los sucacoyos y los andenes. Estas dos técnicas eran utilizadas debido a la gran variedad del clima y del territorio difícil. Nuestros ancestros debieron buscar una solución a estos problemas. Es por eso que crearon las siguientes técnicas que los ayudaron en su producción, como son los sucacoyos y andenes. La palabra sucacoyo es en el idioma aymara, que en castellano significa surcos elevados. Los sucacoyos también se les llama camellones. Estos eran terrenos artificiales construidos en las riberas del lago Titicaca. Los sucacoyos era una especie de montículo de tierra que permitía almacenar y utilizar mejor el agua en lugares donde se solía inundar debido a las constantes lluvias. Esta técnica de cultivo protegía las plantas, facilitaba el drenaje durante las lluvias e inundaciones. También disminuía el crudo frío nocturno en las alturas. ¿Esto qué significa, queridos estudiantes? Evitaba las heladas. Muy bien, qué interesante. Fue una tecnología típica del altiplano y consistió en la construcción de terrenos elevados, los cuales durante los desbordes del lago se mantenían en la superficie los cultivos. La técnica de cultivo ancestral, como es el sucacoyo, evitaba la helada. Y tú, mi querido estudiante, te preguntarás ¿cómo? Bueno, el agua del canal absorbe calor durante el día y lo libera durante la noche. De esa manera mantenía la temperatura adecuada para el crecimiento de las plantas. Los andenes. ¿Qué serán los andenes? Bueno, son terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener tierra útil para la siembra en las laderas andinas. Eran terrazas en forma de graderías, ubicadas en las faldas de los cerros, mediante muros de contención de piedra e irrigadas con las aguas de las lluvias. Este tipo de cultivo era muy utilizada por nuestros ancestros porque protegía a los cultivos de las heladas. La técnica de cultivo de los andenes ya eran utilizados por las antiguas civilizaciones, como son los tiahuanacotas. Los andenes permitían a los tiahuanacotas a producir sus propios alimentos. En la actualidad tenemos que recuperar estas dos técnicas, como ya les había mencionado, los sucacoyos y los andenes. Son conocimientos ancestrales que pueden ayudar al cuidado del suelo. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que investiguen un poquito más sobre las técnicas de cultivo adecuados para el cuidado del suelo. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.